¿Qué tal? Soy José Luis Ibaja, bienvenidos a pues serie de entrevistas que tenemos sobre nuestro siguiente especial de Butaca 2014 de Grada Norte. Por supuesto, hoy tenemos que abordar este tema que ya venimos platicando acerca de la guerra de Ucrania y por supuesto aterrizarlo a lo que es el tema del deporte, cómo ha influenciado esta guerra o cómo ha afectado también, por supuesto, esta guerra en este tema del deporte, no solo a Ucrania, a Rusia, sino al mundo entero. Pero también hay que ver todos esos antecedentes que hay en esta guerra, un poquito conocer el contexto, por supuesto, y también esos antecedentes que en el deporte han habido en algún momento en la historia pues, contemporánea del deporte mundial y de la historia mundial, y para eso, por supuesto, que tengo a un invitado pues que creo que nos va a dar muchísimo de qué hablar, a nuestro historiador Antonio Romero, que nos va a dar precisamente este tema. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Pues muchas gracias por estar con nosotros platicando. Bueno, ya hemos comentado antes de empezar a grabar, hace unos días tuvimos una charla, este tema de la guerra que está desarrollando en Ucrania, del otro lado del mundo, ¿no? Por supuesto, Claro. que pues sí nos está de una u otra forma afectando en diferente índole a todos los países del mundo, desde temas económicos, por supuesto las relaciones internacionales, pero también creo que para abordar este tema hay que tocar esos temas precisamente de lo que es la historia contemporánea. Tenemos que remontarnos al siglo XX forzosamente, ¿no? Sí, sí. Obviamente estamos hablando de un enfrentamiento entre dos repúblicas independientes que antes conformaban la Unión Soviética, que a su vez, por supuesto, era, digamos, que el eje central de lo que era el Pacto de Varsovia, la Cortina de Hierro, que era, digamos, la contraparte era la OTAN, que, bueno, sigue siendo, ¿no? Estados Unidos y sus Sí, sí. aliados, ¿no? Estamos hablando de una época en la que, por ahí de los 80, ¿no? Existía lo que era la Guerra Fría. ¿Cómo podemos recordar esa etapa para, digamos, empezar a dar un contexto a todo este tema, ¿no? Sí, mira, ahorita comentamos sobre queremos ver si estamos cercanos o alejados de una guerra fría, ¿no? Una guerra fría 2.0. Yo lo veo un tanto lejano, veo un tanto lejano estar en esa perspectiva o en ese contexto. ¿Por qué? Porque Occidente ya no es el Occidente de los 80s. Estamos hablando de que ya no existen estos dos ejes. En el globo ya hay distintas potencias y no podemos hablar ya como de una guerra fría como tal. Ajá. ¿Cómo podemos, igual para que la gente tal vez se interprete o entienda un poquito más, cómo podemos definir la palabra o el concepto Guerra Fría? Pues en el contexto en los 80s estaba la parte de la, de la aniquilación total. Estaba como el tema de la aniquilación total, de la tragedia, y ahorita ya se ve como más como que una farsa, ¿no? O sea, Oye, estamos hablando también, bueno, de una época en la que, bueno, pues poco después de esa llamada Guerra Fría, y si estoy mal, te voy a corregir, tú eres el indicado para corregirme, ¿no? Esta Guerra Fría acaba precisamente cuando, bueno, cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, desaparece, eh, viene una etapa en la que entre el 89 y 91 más o menos, que bueno, esos países, esas repúblicas que conformaban la Unión Soviética, se empiezan a independizar, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú esa etapa, digamos, para también contextualizar todo este tema de la guerra actual? sí, pues viene esta etapa, hay un golpeteo por parte de Occidente muy constante. Se crea, bueno, esto viene desde el 45 en adelante hasta que se intensifica en los 80. Como te menciono, estaba como que el pánico de una posible tercera guerra mundial, que eso, y hay que aclarar que no hubo como que enfrentamientos militares, pero estaba latente ¿cómo se dice? Perdón. Estaba latente eso, estaba en juego, ¿no? Ajá. Entonces, pues tenemos a Estados Unidos con su brazo político y militar en Europa llamado OTAN, que está empuje y empuje constantemente dentro de la frontera rusa, y hay un interés, o sea, se ha mantenido ese interés y obviamente ha ido evolucionando el globo, pero hay un interés por desmantelar aún más a esa Unión Soviética. Lo que también tenemos que puntualizar ahí es que la OTAN ya no debería de existir, debió haberse disuelto también junto con la Unión Soviética. Oye, yo creo que históricamente se ha visto en diferentes regímenes, sobre todo autoritarios, ¿no? Que por ejemplo, no sé, en la Alemania nazi, en los Juegos Olímpicos
1936 en Sí. Berlín, querían enaltecer la supuesta superioridad aérea. Llegan los años 50, aparece la Unión Soviética de nuevo en unos Juegos Olímpicos y también enaltecer el sistema que regía, el sistema político que regía la Unión Soviética. Por supuesto, obviamente, Estados Unidos también, contraparte, el Sí, capitalismo, la todo eso, ¿no? capitalismo y el comunismo. Sí juegan un papel importante esas vitrinas de eventos deportivos para las ideologías, en este caso autoritarias. Sí, bueno, lo que pasa es que siempre tenemos este vínculo, no debería de existir, bueno, yo pienso que no debería de existir este vínculo entre política, el vínculo política y deporte. ¿Por qué? Porque pues, igual existe, ¿no? Y tenemos que, no podemos decir que no existe este vínculo. Ahí está presente, latente, y, y sí, mm, deberíamos de hacer como ciertas separaciones. ¿Por qué? Pues porque afecta a los deportistas, se ve oscurecido este baluarte que es el deporte, de la unidad, de la paz, sobre todo, ¿no? Entonces, convergen a veces ciertas banderas, ciertas posturas y se ven afectados. Y esto obviamente tiene que ver mucho, por ejemplo, lo que pasó en los 80, ¿no? O sea, Sí, claro. se hacen los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Moscú y Los Luego Ángeles. Los Ángeles en Sí, en el 1984. 84. ¿Cómo podemos ubicar históricamente esa etapa? Porque, bueno, son dos Juegos Olímpicos que se desarrollan en países Estamos que, como sabes, en dos partes. Exactamente, fíjate, tocas un punto importante, 80 y 84. El primer 80 es Moscú. Hay una intención aquí porque pues la Unión Soviética tenía unas operaciones en Afganistán. Entonces Estados Unidos habla sobre el boicot de Moscú, y el éxito de este boicot se da a medias, dado que el Comité Olímpico tiene una postura muy valiente en la que dice que no, Moscú va a seguir, y solamente la declaratoria de una tercera guerra mundial podría cancelarse, ¿no? Entonces, eh, perdón, Estados Unidos está como que golpeteando a ciertas naciones, a ciertos estados-nación, para que no vayan. Entonces obliga y así. Y creo que en ese sentido, muchos de los países, tanto, o sea, traemos a colación actualmente, deberían de ser como México, o sea, que es ajonjolí de todos los moles. O sea, independientemente de lo que esté pasando, hay que participar. Que de hecho sí participó en esos dos Juegos Exactamente. Precisamente. Sí, sí, sí. Y el caso, hay que puntualizar aquí, que el caso de Moscú es un boicot completo, ¿no? De entrada, Estados Unidos hace toda una participación en el sentido de la idea, ¿no? De boicotear, porque eso fue de entrada. Y el caso en el 84, en Los Ángeles, Rusia no participa, no tanto como boicot, sí es como una cuestión de seguridad también como para sus atletas, y dice, ¿sabes qué? Vamos a llegar a una parte que es muy hostil para nosotros, entonces me deslindo, me retraigo, y le siguen el ejemplo como unas 15 naciones. No, aproximadamente sí, porque sí. De hecho para Moscú creo que fueron alrededor de unos 40 naciones que no sí, fueron como 45 estados-nación que le siguieron el baile a Estados Unidos, bailaron con sus hombres. Y claro, digo, hay que tocar esa época y no vamos a abordar mucho porque no vamos a desviar el tema, ¿no? Llega Mikhail Gorbachev como presidente de la Unión Soviética, a partir de ahí vienen que los cambios de la perestroika, la glasnost, todo eso, que ya son otros temas, ¿no? Sí. Pero empieza una revolución en ese sentido y es donde ya finalmente desaparece la Unión Soviética, por ahí el 91 es cuando se independizan todos los países, y ya los Juegos Olímpicos toman un rumbo diferente, ¿no? Ya en el 88 ya es cuando participa la Unión Soviética por última vez, y todos esos países que extraían de la cortina de hierro, pues ya vienen sus cambios, ¿no? Pero han pasado los años y se han desarrollado los Juegos Olímpicos con conflictos menores. Claro. Pero ahorita estamos a un año más o menos de empezar los Juegos Olímpicos en París. El Comité Olímpico Internacional dijo, ¿saben qué onda? No hay bronca, van a participar los rusos y los bielorrusos. Cuando inició la guerra, vetaron estos dos países a los deportistas para que no compitieran o no lo hicieran bajo sus banderas de sus países, ¿no? Sí. Pero ahora dice el Comité Olímpico Internacional, ¿sabes qué onda?
si van a participar los rusos y los bielorrusos. Obviamente hay una respuesta de parte de Ucrania, que bueno, se ha visto afectado por la guerra, es digamos el país atacado en este caso en términos militares, y está convocando un posible boicot. Este escenario, ¿qué tanto, qué mucho o qué poco se parece a lo que vivimos en los ochentas? Es parecido, o sea, mm, tiene ciertas similitudes, es distante porque pues ya no están estos dos bloques, este agarre, este conflicto, pero no se explica, o sea, la cuestión esta del boicot a los deportistas rusos, pues es una parte que lo va a hacer, lo hace obviamente Ucrania, quiere hacer Ucrania, pero también va de la mano Estados Unidos y está esta cuestión de ese trabajo de golpeteo por parte de Estados Unidos. Estados Unidos la tiene muy clara, dice, ¿saben qué? Pues que participen, pero con bandera neutral, sin símbolos, sin himnos, sin nada, ¿no? ¿No crees que trascienda realmente que sea un boicot No, tal cual, así? lo que pasa es que se tiene planteado eso, se tiene planteado lo del boicot, en principio como una bandera para dar solución a la cuestión del conflicto. El conflicto tiene su contexto, el conflicto de Ucrania es añejo, no empezó el año pasado, o sea, lo tenemos, es desde la guerra del Donbass en el 2014. Entonces tenemos todas estas cuestiones de los grupos separatistas, las milicias pro-Rusia, Rusia por un lado, Estados Unidos por el otro, las bases militares empujando a Rusia. Entonces es todo un cultivo, es todo un caldo de cultivo ahí y, y pues hay que esperar a ver qué pasa. Oye, y paradójicamente, en París, que es la ciudad que va a albergar los Juegos Olímpicos, la alcaldesa actual, Anne Hidalgo, acaba de decir que ella está de acuerdo en que participen los rusos y los bielorrusos, ¿no? Sí, igual, es una postura que pues tiene derecho a mantenerla, obviamente, y a nosotros no nos queda otra más que esperar a ver qué pasa, porque se han dado casos de que a pocas semanas de que se inicien los juegos, eh, cambia rotundamente, es un giro, no participa fulano, no participa sultano, entonces yo digo que es todavía prematuro, aunque ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, es un tanto prematuro porque pueden pasar todavía, puede haber sorpresas. Ay, pero finalmente digo, ahora no lo vemos, ¿no? La decisión que está tomando el Comité Olímpico Internacional, pero yo creo que en un futuro cercano la historia le va a dar un lugar a esta decisión. ¿Cómo ubicas ese escenario para el Comité Olímpico Internacional? ¿Cómo será visto esta decisión que está tomando ahora dentro de unos 5 o 10 años? Mira, hay algo muy interesante aquí, o sea, se ataca mucho a la cuestión de la imparcialidad, o sea, se ataca mucho, constante. Entonces, creo que esta postura que toma el Comité Olímpico Internacional es una postura valiente, es una postura imparcial, de no tiene un juicio, no toma partido, saben que los atletas deben de participar bajo ciertas restricciones y, y está bien. O sea, esa es la postura que debe de tomar el comité y es la que debe de mantener. O sea, ojalá, digo, desde acá, desde el Museo de la Uni, en Hermosillo, Sonora, ojalá que se mantuviera esa postura, o sea, abonando a la unidad, a la paz. Sí, es cierto, no se justifica en lo absoluto esta intervención o estas prácticas militares en Ucrania, o sea, son detestables, pero no se justifican, pero se entienden y a la vez se explican bajo su contexto, o sea, en el sentido de que Rusia en todo momento quiso, abonó para esta cuestión de la paz, estuvieron dialogando, incluso bueno, fue en Ginebra cuando firman los pactos y luego estamos hablando del 2014, contextualizando, y, hay una serie de rollos ahí en los que no se llevan a cabo, no se respetan estas firmas de pactos, incluso Estados Unidos participa en ellos, y Europa, Ucrania, pero pues
Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? O sea, todos los que duermen en este colchón son de la misma condición y pues en el sentido de que tanto los separatistas en Ucrania, en el este de Ucrania, como las milicias prorrusas, perdón, estaban pues, haciendo su chamba, su labor, independientemente del actuar o de la posición de Rusia. Entonces, pues ellos siguieron y el conflicto siguió. Este conflicto sí va a llevar años en No, lleva solucionarse. largo. O sea, De hecho, esta guerra va a continuar mucho sí, tiempo. claro, y es que esta guerra ya tiene bastante, ya ha cobrado la vida previo a que iniciara de nuevo ahora en el año pasado, ya había cobrado las vidas, ya casi 10 años, de 14,000 personas. Sí. Entonces, y va a seguir así porque no hay un interés, o sea, hay que ser realistas, no hay un interés para que se acabe esto. O sea, hay una inversión de millones y millones en armamento. Eso es de las dos partes. Sí, sí. Entonces, no se van a detener. Pienso yo que pudiese alargarse el conflicto. Incluso las sanciones, o sea, vamos al otro punto, al deportivo. Las sanciones no van a detener el conflicto. O sea, no pasó en Sudáfrica, no pasó en Yugoslavia, la guerra en los Balcanes siguió. O sea, en el caso de Sudáfrica fue un rollo de segregación, de una cuestión racial por parte del Estado. Se sancionaron a Sudáfrica y estuvo vetado por algunos años, pero eso no detuvo eso, o sea, no detuvo el conflicto. Entonces, la cuestión de las sanciones en sí afecta a los deportistas, a los atletas, pero no es la solución. Este tipo de sanciones de los organismos deportivos, federaciones, comités, etcétera, ¿tú crees que es más simbólico, más? Pues ¿Cómo, cómo ves? Sí, ¿Por qué tomar este tipo de sanciones? Pues es que el deporte, o sea, tenemos, como te digo, tenemos esta relación de deporte y política. Tendríamos que comenzar a separar eso, o sea, y dejar el deporte como lo que es, el baluarte de la unidad y de la paz. Pero no sé cuándo vaya a pasar eso. Sí, Desgraciadamente. Nunca ha pasado, de hecho. Sí, creo que he estado separado. Creo que, como te digo, este conflicto de Ucrania ya a un año de que se intensificara, pues se explica. O sea, digo, no se justifica, de ninguna manera, no se justifica, pero pues literal, es una de cal por las 70,000 de arena. O sea, realmente, ¿qué pasaría? O sea, en un escenario hipotético en el que tenemos una base militar rusa en Nogales, claro, en Ciudad Juárez, o sea, ¿cuál sería el actuar de Estados Unidos? O sea, sí, es de dominio público que en corto actuarían. Y alrededor del mundo tenemos a Estados Unidos, que es el que debería, el menos indicado para hablar y para sancionar, tenemos más de 250 bases militares alrededor del mundo. Y, o sea, aparte de la OTAN. Así, claro. Y de la OTAN está empujando constantemente. Entonces, es mucho fuego el que se está metiendo. Y, o sea, y Rusia no ha actuado. Y el día que actúa, o sea, están como que, obviamente, estás empujando para que el día que aquel mueve la mano tantito, dices, mira, sí, ahí está. En el terreno, digo, estoy hablando de tal vez de un escenario de aquí a un año, ¿no? En el terreno político, geopolítico, bélico, todo eso, va a ir escalando, va a ir desescalando, van a suceder muchas cosas, ¿no? Pero de aquí a los Juegos Olímpicos serán en junio, julio del próximo año, ¿no? ¿Puedes visualizar, no sé, 3 escenarios? ¿Qué va a suceder con los Juegos Olímpicos? 2 o 3 escenarios. Yo creo que veo a lo mucho 2, o sea, okay, sí. Ponemos esta base en la que el Comité Olímpico se queda en esa postura firme de que los atletas rusos van a participar. O sea, yo soy partidario a que participen incluso con su himno nacional, con su bandera, ¿no? Pero yo creo que no va a pasar eso. O sea, a lo mucho irán a participar con bandera neutra, creo que pudiese ser el caso. Y independientemente de las declaraciones de la alcaldesa en París o del boicot que vaya a realizar el presidente de Ucrania, que él está ya pidiendo que se le unan otros países, y creo que
fácilmente se le va a unir los países europeos, Estados Unidos. Y es que tampoco podemos... Y entonces ahí Claro. sí pudiésemos tener un escenario como el del 80 de Moscú. Ahí sí, salvo por lo de la guerra, Claro. lo de la Guerra Fría, claro. Sí, sí, pero sí, y si eso queda claro que bueno, el deporte también es una herramienta política Sí, en el por sentido como también de propaganda, ¿no? Ah, O sí, sea, sí. va a seguir escalando este tema de acuerdo a cómo se vayan desarrollando y como dices, ¿no? El presidente ucraniano de alguna forma él es el que tiene el sartén en la mano en cuanto a decisiones, ¿no? Sí. Volodymyr Zelensky, ¿no? En Sí, cuanto a pero decisiones hay de que ver Juegos también Olímpicos, ahí, ¿no? sí, hay que ver también ahí lo que tendríamos que echarle una ojeada a la Carta Olímpica para ver Claro. qué tipo de violación también está haciendo el presidente en este caso, porque pudiese también que se viesen afectados los atletas ucranianos. Claro, sí, sí, sí. En dado caso de que también esto sigan Sí, la porque el posición de... boicot es una violación. Ajá, sí. Sí, sí, y de hecho hay en la Carta Olímpica hay una, no sé mal, creo que la regla 50 habla sobre la política precisamente, que se tienen que separar Sí, y desentender. deben de haber manifestaciones durante los Juegos, ¿no? Pero ya suponiendo que se desarrollen los Juegos, también va a ser un reto para el comité organizador por todos esos temas que van a haber alrededor, si participan o no participan, porque curiosamente platicaba también con un periodista, ¿no? Adrián Basilio de Grupo Reforma, ¿no? Si llegan a participar los rusos en los Juegos Olímpicos, hay un ambiente bastante complicado para los rusos en general en varias partes del mundo y puede ser que en París tal vez tenga que vivir o puedan vivir algún escenario bastante complicado. Sí, tenemos esta relación. El 84 no participaron por esa cuestión. Exactamente, claro. Entonces, sí, el Comité Olímpico Ruso también está, no sé, creo yo que si se intensifica esto en la cuestión política, pudiésemos hablar de un 84, en el sentido de que a lo mejor, ¿sabes qué? No es conveniente exponer a nuestros atletas y demitir, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues, no vamos. Sí, sí, sí. Muchas cosas van a venir en los próximos meses, falta un poco más de un año para los Juegos Olímpicos. Ahora prácticamente estamos hablando en contexto del año de la guerra en Ucrania y sobre por la invasión rusa. Y te agradezco muchísimo tu aportación como historiador, Sí, Antonio, sí, no hay, de verdad. no hay problema. Y si es posible, pues se van a platicar posteriormente. Por Cómo se vayan supuesto, desarrollando las cosas. la cuestión del boicot olímpico da para una charla interesante Sí, sí. ahí con Coyota y Ah, no, pero por Café. supuesto, tal vez en otro escenario. Sí. Pero seguro lo echamos entonces. No, sí, todo bien, estamos Perfecto. ahí. Pues muchísimas Muy gracias. puestos. Muchas gracias. Perfecto, y gracias, pues ya saben, en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet vamos a estar llevando esta cobertura al primer año de la guerra en Ucrania y todo lo que conlleva este tema del deporte, precisamente ucraniano, ruso, a nivel global. Soy José Luis Ibaja y pues nos vemos en la siguiente entrevista.